COVID-19, la paralización mundial. Adrián Yanga, UISEC Business School, Universidad Internacional SEC, Economía Empresarial y Toma de Decisiones, PhD Andrés Albuja Batallas, 5 de marzo del 2022. Introducción. 2020 fue un año que con la pandemia cambió y paralizó a todo el mundo, rompiendo todos los estándares donde una neumonía desconocida empezó a afectar China, focalizándose en Wuhan, donde no se tenía claro qué estaba pasando, ya que los medicamentos no lograban reanimar a los pacientes. Se reportan los primeros casos a OMS y se cierra el mercado de mariscos, donde fueron los lugares frecuentados por los pacientes. Tras varios análisis, China reporta que el virus no es uno conocido, sino uno nuevo, lo cual alerta al mundo y se reporta la primera muerte. Se empiezan a reportar los primeros casos fuera de China y el virus empieza a propagarse de manera acelerada, justamente en el Año Nuevo chino, donde existe un éxodo masivo de personas dirigiéndose a todos los rincones de China. El número de casos globales empieza a incrementarse y se empiezan a tomar medidas drásticas para evitar la propagación. La OMS declara pandemia y nombra a este virus como coronavirus y posteriormente como COVID-19. Económicamente, la propagación acelerada del virus hace que se deje de producir y con esto no exige flujo de dinero en todos los países, que empiezan a cerrar sus fronteras a uno de los principales exportadores y proveedores de materias primas como es China. Se tiene una disminución en la demanda de los consumibles, incertidumbre e inversiones. En las empresas empiezan a sentir grandes estragos, llegando muchos a las quiebras. El comercio mundial, el turismo se desploma. Antes del COVID-19 se esperaba que la tasa de crecimiento del PIB mundial en el 2020 sería del 2.3 de incremento. En abril de 2020 las organizaciones multilaterales estimaron que el PIB se contrajo un 3%, mucho peor que la contracción del 0.1% del 2009 y la mayor caída desde la Gran Depresión. Desarrollo. Impacto del virus. Se tiene la siguiente cronología de cómo se fue dando en el mundo el avance del virus. 12 de enero del 2020, primer caso confirmado en China. 13 de enero del 2020, primer caso en Tailandia. 16 de enero del 2020, primer caso en Japón. 20 de enero del 2020, primer caso en Tokio. 21 de enero del 2020, primer caso en Estados Unidos. 11 de febrero del 2020, OMS declara nueva enfermedad COVID-19. 11 de marzo del 2020, OMS declara pandemia. La OMS declara que los principales síntomas son tos seca, fiebre, dolores musculares, pérdida de olfato, cansancio, diarrea. Las fuentes de contagio es vía microgotas de saliva que la persona emana al hablar o al toser y estornudar. Lo más crítico de afrontar de esta enfermedad es que aún no se tiene un medicamento que evite que el virus avance y dañe pulmones, y posteriormente a esto comprometa más órganos y se llegue a la muerte. Empiezan universidades, farmacéuticas, empresas de salud y laboratorios una carrera contra el tiempo para hallar la cura que contrarreste el avance de esta enfermedad. Se relacionó a esta pandemia con la de la gripe española, la cual fue la última pandemia que se dio en 1918 y trajo alrededor de 50 millones de muertos y dejó una recesión económica importante. Medidas de contención. Como no se disponía aún de la cura contra este virus, se toman las medidas de contención como lavarse las manos con agua jabonosa, desinfectarse manos con alcohol, usar mascarillas, toser en el pliegue del codo, permanecer en casa. La sociedad se ve obligada a un distanciamiento social para reducir los contagios, los cuales adquirirían una política distinta en cada país. También se empiezan a realizar pruebas masivas para determinar los números de contagio y según estas estadísticas determinar qué ciudades se pondrían en semáforo rojo si hay un incremento considerable y amarillo si tienen un contagio moderado. En los siguientes países se tomaron las siguientes medidas. En China, se restringe la circulación en todo el país. Se impide el ingreso a las 16 ciudades de la provincia de Hubei. Se ordena a 660 millones de personas que permanezcan en casa. Cualquier extranjero que llegue a Beijing se le ordena permanezca 14 días de cuarentena. Y el 28 de marzo se restringe el ingreso a extranjeros. En Italia, el primer país que requiere atención internacional.
puesto que el número de muertos supera el país de origen del virus, que fue en China. A finales de marzo, 5.500 italianos fallecen por este virus y tiene 60.000 nuevos contagios. Se cierran las unidades educativas y se somete a un confinamiento nacional. En el primer país de Occidente se establecen las políticas drásticas de prevención, como lo es Irán. En este país es el más afectado de Medio Oriente. A los 7 días del primer caso se reportan 100 casos confirmados, lo cual es una tasa muy rápida. Se tarda el país demasiado en aplicar políticas de confinamiento y el número de muertos supera a los 2.000 en menos de un mes. El cierran fronteras en Estados Unidos, así como el 19 de marzo se prohíben los viajes internacionales. El presidente Trump da mensajes contradictorios, motivando a asistir a eventos públicos. Hay una falta de coordinación a nivel federal, lo que causa preocupación internacional. Cada gobernador de los Estados Unidos tomaba decisiones, unos a favor y otros en contra del confinamiento. A mediados de abril, Estados Unidos lidera el número de contagios a 561.000. Unión Europea. El 17 de marzo se prohíben los viajes por lapso de 30 días. Se prohíbe la movilidad. Se cierran unidades educativas, museos, servicios de alimentación. El único servicio disponible son tiendas de productos comestibles, farmacias y bancos. Suecia adoptó una política relajada. Reino Unido establece una estrategia diferente llamada inmunidad de rebaño. No clausuró grandes reuniones ni impulsó el distanciamiento social. Se tienen restricciones graduales. El colapso en hospitales obliga a tomar nuevas decisiones el 16 de marzo del 2020. Perturbación económica. Se tiene un fuerte impacto en el suministro, ya que las políticas de confinamiento impiden que las economías se desarrollen de manera eficiente, provocando un efecto dominó en países que dependían de materias primas e insumos provenientes de China, 15% de los productos mundiales, y así entre otros que se resumen de la siguiente manera. En Wuhan dejan de producir alrededor de 500 empresas manufactureras. Hyundai, Chrysler, hasta Apple se ven afectadas. Inversiones extranjeras mundiales disminuyen un 40% en el 2020, provocando un daño duradero en redes y cadenas de suministro. Hay falta de suministro de equipamientos médicos. GM y Ford ven como oportunidad transformarse en fabricantes de desinfectantes y respiradores. El confinamiento interrumpe el suministro de componentes esenciales. En el mismo sentido, se vio afectada la demanda tanto en economías ricas como en las de vías de desarrollo. Políticas económicas. Los expertos en temas económicos advierten el impacto económico, donde el FMI proyectó que al menos 170 países se verían afectados por su PIB. La interrogante que se presenta en estos momentos de crisis, y esta en particular, es cuánto tiempo tardará en volver a la normalidad. Políticas fiscales. El 6 de marzo del 2020, Estados Unidos aprueba un paquete fiscal de emergencia de 8.300 millones de dólares para combatir el COVID-19. Políticas monetarias. La Reserva Federal de Estados Unidos compra 500.000 millones de bonos del Tesoro y 200 millones de agencia MBS en líneas de créditos, que permitirá hasta 5 trillones de compra de la Reserva Federal. El mundo después del COVID-19. La economía mundial se proyecta en 5.9 para el 2021 y en el 2022 un 4.9%. Esta difícil situación en economías avanzadas producidas por COVID-19 es por falta de suministro y pocos ingresos en los países de desarrollo. Conclusiones. El impacto global de la situación post-COVID tiene un tinte muy incierto en la actualidad, ya que cada país maneja su estrategia distinta, y esto podría ser clave para que países puedan mejorar incluso su situación al aplicar estrategias emergentes que ayuden a incrementar la economía. Del mismo modo, los países que no apliquen estrategias emergentes se verán afectados de manera significativa en sus economías, ya que lo tradicional en tiempos de crisis no funciona. En todo el mundo la corrupción se vio descubierta, y esto ha creado una conciencia mundial para tener mejores políticas de control de gastos. El plan de vacunación ha sido óptimo para la región, para que las nuevas cepas que se presenten se puedan evadir sin incurrir nuevamente en una cuarentena, lo cual perjudica brutalmente la economía.